Muy buenas noches, ¿pueden todos escucharme? Si me pueden responder, por favor, a través del chat para poder dar inicio a la presentación de esta noche. Muchísimas gracias. Procedemos entonces, tengan todos ustedes muy buenas noches, apreciados colegas. Me complace poder estar con ustedes la noche de hoy en este programa online de educación continua gracias a Automarketing. Voy a presentar a la próxima conferencista que se presentará justamente el día jueves 19 de junio, cuyo tema es remoción de dentina cariada basada en evidencia científica. La expositora es la doctora Karina Podestá Rodríguez del Perú y el temario que nos va a presentar está referido a histopatología de la caries, a criterios para la remoción de tejido cariado y una revisión de los estudios clínicos. Perfecto, entonces vamos a dar inicio a la conferencia de esta noche que es titulada como tomografía con EBIM y su aplicación en odontología. A manera de introducción vamos a recordar que los rayos X, la radiación X, fue descubierta por el autor alemán justamente obviamente podemos apreciar que existe mucha mejor nitidez, mucha mejor resolución, densidad y contraste. Sin embargo, el principio de funcionamiento continúa siendo el mismo. Continuando con la parte introductoria y como algo tal vez novedoso para muchos de nosotros, va incluso más allá de lo que está relacionado al área médica o odontológica. Pero, ¿cuáles son los recursos radiográficos que tenemos hoy en día en la odontología? Sabemos que contamos con radiografías intraorales, con radiografías extraorales, tenemos las convencionales, las digitales, y pues aparece también en esta época la tomografía axial computarizada y actualmente lo que se denomina el CST, que viene de la sigla en inglés y significa justamente tomografía computarizada de haz cónico. Es en este sentido, entonces, que si hablamos de las radiografías convencionales, tenemos varias ventajas, puesto que tenemos imágenes bidimensionales de objetos que son tridimensionales. Existe con la tomografía axial computarizada, ya tenemos una visualización real, tridimensional, de las estructuras dentagonales. Y actualmente en CBCT tenemos mayores ventajas, que es lo que vamos a pasar a analizar y a exponer una revisión bibliográfica en relación a las ventajas que nos presentan. Tenemos entonces la tomografía axial computarizada,
que, como sabemos, tanto para mejorar el diagnóstico como el pronóstico y así también el tratamiento de nuestros pacientes en consultorio. La tomografía computarizada, en realidad podemos clasificar en dos tipos, primeramente. La tomografía atenuado remanente, vale decir que es como que sufrir las rayos X va a sufrir un freno al chocar con una estructura del organismo y se atenúa, ¿no? Entonces, los valores van a ser enviados a un ordenador en un monitor y se va a realizar el análisis de la señal recibida para su reconstrucción justamente de la imagen en el monitor. ¿Cuáles son las partes? Vamos a tener una sala de exámenes por un lado y vamos a tener una sala de comandos. La sala de exámenes está compuesta de dos partes. Uno que es el escáner, el tomógrafo o el gantry, como se denomina también, y vamos a tener la mesa o la camilla, que es donde ha de estar el paciente en posición de cúbito dorsal. Y por otro lado vamos a tener la sala de comandos, donde se va a tener la consola de comandos y cada mismo está compuesto tiene dos partes, los sensores por un lado y la ampolla o el tubo de rayos X propiamente dicho, como podemos ver en esta imagen superior. Vemos ya entonces en la imagen inferior qué es lo que va a pasar. Tubo de rayos X se va a ir moviendo y va a ir girando conforme la camilla va a se va moviendo y el paciente va ingresando en el escáner mismo o en el baño. Podemos ver aquí algunas imágenes, como la posición incluso del paciente y el modelo que ha de depender justamente de la marca del equipo que se vaya a utilizar. Por otro lado, habíamos dicho que teníamos la sala de exámenes, pero también tenemos la sala de comandos. Esta sala de comandos necesariamente ha de estar por seguridad y protección radiológica fuera de la sala de exámenes propiamente dicha. Generalmente está separada por talla, por vidrio específicamente, pero que es vidrio plomado porque está protegido contra la luz calor. De esta manera, entonces, podemos ver que se utiliza principalmente
vamos a tener el sistema PAC. ¿A qué se refiere este sistema PAC? Es el sistema de archivos e imágenes de comunicación a través de lo que se denomina el ICOM, y que viene a ser el ICOM, es justamente la imagenología y la comunicación digital que se aplica en el área de ciencias de la salud, específicamente en medicina, como también en odontología. Podemos observar también aquí la forma como se van transmitiendo los datos, pueden ser impresos, todo lo que se obtiene de las imágenes que son obtenidas y capturadas del tomógrafo, pueden ser impresas en papel especial, pueden ser copiadas en CDs o DVDs, ¿no? Y esta es una de las máquinas que nos permite realizar todos estos cambios que podemos hacer, incluso como una presentación final a los lectores o a los pacientes. Pero bueno, si nosotros comparamos o vemos las ventajas de la tomografía axial computarizada con la radiografía convencional, podemos observar que son varias. Por un lado, se elimina la superposición de imágenes, que es uno de los grandes inconvenientes dentro de la radiología convencional. Se va a tener una diferenciación de tejidos de densidades de menos del 1%. Se tiene gran resolución y contraste. Se van a tener medidas exactas de lo inferior, por ejemplo. Se va a tener la obtención de imágenes simultáneas, tanto de hueso, de tejido blando como de vasos sanguíneos. Sin embargo, cabe recalcar y aclarar que nos ha de permitir una mejor visualización, una mejor valoración de lo que son los tejidos vivos. Y finalmente, la principal ventaja es la visualización de una imagen tridimensional en tres planos con tres cortes, justamente, el axial, el coronal y el sagital. ¿Cuáles son las desventajas si seguimos comparando con la radiología convencional? Por un lado, el costo, es verdad, es cierto, todavía sigue siendo una diferencia bastante grande. Sin embargo, la principal desventaja viene a ser la radiación, porque si estamos hablando todavía de la tomografía computarizada y de la TAC médica específicamente, donde la radiación es muchísimo mayor a una radiografía, por ejemplo, periapical o panorámica convencional. Vamos a ver también algunas contraindicaciones, y esto se refiere principalmente a tres grandes áreas. Uno son pacientes psiquiátricos, dos, los pacientes que sean claustrofóbicos y pacientes que presenten Parkinson, porque debemos tener en cuenta que aunque sean segundos que han de estar en la camilla, justamente en la mesa, deben estar sin ningún movimiento. Solo con el respirar ya se van a producir distorsiones en la imagen. Tenemos aquí algunos equipos, dependiendo de la marca, dependiendo de la industria, pero básicamente todos cumplen esos dos componentes, que debe ser el escáner y la camilla propiamente dicha. Seguimos, les recuerdo, queridos colegas, que estamos hablando de la TAC médica, la tomografía axial computarizada de área liquidada o en espiral. ¿Qué vamos a tener? Si nosotros aplicamos, incluso su nombre viene, TAC médica, está principalmente de gran utilidad y está elaborada y aplicada para el área de la medicina, pero obviamente podemos emplearla también en odontología. Y al realizar esto tenemos algunas desventajas, principalmente que se necesita realizar dos tomografías para poder obtener una imagen de la maxila y otra tomografía para poder obtener la imagen de la mandíbula, ¿no? Entonces estamos hablando que si necesitamos de maxilar superior o inferior, se está duplicando el tiempo de exposición a la radiación, se está duplicando la exposición a la radiación de nuestro paciente. Y vamos a tener las imágenes como ustedes pueden observar en diferentes cortes, además de que se tiene una reconstrucción panorámica inicial en las imágenes de la tomografía. Entonces, en esta tomografía axial computarizada, tenemos que nos aporta mayor información, lógicamente, nos permite conocer la densidad ósea específica, los datos son fiables de la situación de las estructuras delicadas, como fosas nasales, conducto dental inferior y seno maxilar.
y permite el estudio de ambos maxilares en los tres planos. ¿Cuáles son estos tres planos entonces? Pues los cortes, habíamos dicho, el axial, el sagital y el coronal frontal. Ahora vamos a comparar con lo que es la tomografía computarizada de haz cónico. Decimos justamente del CBCT, recibe también el nombre de TAC dental, ¿ya? O también tomografía computarizada volumétrica, porque ahí está justamente la diferencia, como vamos a poder ver con la TAC médica. Tenemos, como les indicaba, los nombres, los sinónimos de este tipo de tomografía axial computarizada. De la TAC médica, entonces, avanzamos y evolucionamos a lo que se denomina la TAC dental, que viene a ser a desarrollar casi de forma simultánea en el año 1998 en Italia y un año después en el Japón, a través de sus grandes autores Mosso y Arai. Vamos a tener entonces que el haz cónico es ideal para la región maxilofacial. ¿Por qué? Porque vamos a tener la imagen bimaxilar, vale decir, de maxila y de mandíbula, en una sola toma, en una única toma. Por lo tanto, vamos a tener menor costo por un lado, menor tiempo de exposición a la radiación para nuestro paciente. Se va a tener mejor calidad de la imagen, no va a existir superposición de estructuras anatómicas, y si existe va a ser una muy mínima proporción. Tenemos a los maxilares, como les decía, en una sola toma. Es, al decir menor dosis de radiación, ¿en cuanto a qué porcentaje? Constituye el 20% de la TAC médica, ¿no? Entonces, si vemos desde otro punto de vista, o sea, se disminuye la radiación en un 80% en relación a la TAC médica. Y viene a ser 2 a 8 veces menos de esta radiación que recibe el paciente que una radiografía panorámica. Entonces, aquí viene justamente el gran desarrollo tecnológico, el avance de la radiología en beneficio propiamente de nuestra área, que imágenes a partir de cortes que van a ser transversales, van a ser horizontales, van a ser verticales, y aparte de esto vamos a tener una serie de cortes oblicuos para realizar la construcción real, justamente tridimensional, de la anatomía de nuestro paciente. El CBCT al tener un algoritmo que corrige las deformidades y las inestabilidades de las imágenes tomográficas, vale decir, como les había indicado hace un momento, suficiente con que el paciente respire, se va a producir una distorsión de la imagen. Entonces, esas distorsiones, llegando a un porcentaje menor de interferencias. Como habíamos dicho, la dosis de radiación corresponde al 20% de una TAC médica. Pero ¿cuánto dura el examen? El examen, desde que el paciente ingresa, ¿no es cierto?, ha de ser entre 10 y 40 segundos, dependiendo del equipo que se utilice. Y el tiempo de exposición propiamente, el tiempo de exposición a la radiación ha de ser de 3 a 6 segundos, y computarizarlo ha de ser de 3 a 5 minutos. O sea, vamos a decir, nos toma más tiempo procesar los datos que obtenerlos en sí. Decíamos entonces que este tipo de tomografía axial computarizada específica para el área dental es ideal para el área dentomaxilofacial, justamente porque nos permite visualizar de manera individual corticales óseas, cámara pulpar, lámina dura, tejidos dentarios, espacio periodontal, el órgano dentario en su conjunto. Y si empezamos a comparar y hablamos de tiempo de exposición por de los rayos X a la radiación X, porque debemos tener cuidado, conocemos cuáles son los riesgos de la radiación, no solamente de manera directa a quien recibe, sino a través de las generaciones.
¿no? Entonces aquí comparamos, por ejemplo, una radiografía periapical convencional con una película que sea de velocidad D, que viene a ser la ultra speed, ha de proporcionarnos o ha de generar una exposición de 0.1 milisieverts. Los sieverts constituyen la unidad internacional de medida de la radiación. Si ustedes tal vez recuerdan, antiguamente se utilizaba la unidad tradicional que era el Rem-Rad. Esto actualmente se utiliza el sievert o el Gray, como se indicaba que hay un poco de diferencia entre los dos. Y al hablar de radiología dental, al ser muy pequeña la radiación que se produce, se le coloca justamente el pepifamil. Entonces estaríamos hablando de milisieverts. Muy bien, entonces vamos a tener que en una radiografía periapical con película, utilizando película de velocidad de Ultra Speed, nos genera 0.01 milisieverts. Si tomamos una serie de aletas de mordida, que viene a ser la radiografía interproximal o la Pipe-Wing, más conocida como ese nombre, que corresponden a 4 radiografías, vale decir, para premolares y molares, lado derecho e izquierdo. Entonces, eso nos ha de generar 0.04 milisieverts. Y vamos así, de esta manera, comparando. Si realizamos la misma serie radiográfica de Pipe-Wing, las 4 radiografías, pero si son digitales, vamos a tener que equivale a una periapical convencional, vale decir, a 0.01 milisieverts. En una panorámica, en una radiografía panorámica digital, vamos a tener 0.02 milisieverts. Miren cómo, colegas, con el avance de la tecnología, justamente, nos vamos asemejando cada vez más a una simple radiografía periapical convencional, una radiografía panorámica digital. Estamos hablando de cuánto es el tiempo de exposición. Si nosotros tomamos en cuenta el tiempo de exposición en una radiografía periapical, es menos de un segundo, ha de ser de 0.5, 0.35, dependiendo del equipo, y tomando en cuenta los equipos digitales que se tienen hoy en día, depende también, está en función de la pieza dental a radiografiar, pero tenemos fracción de segundo. Cuando nosotros tomamos una radiografía panorámica, dependiendo del equipo, nos han de tomar entre 12 a 16 segundos. Sin embargo, en una panorámica digital, ¿no? Pues estamos viendo que el tiempo, si bien el tiempo de exposición va a ser el mismo, pero vamos a tener que generar una menor cantidad de milisieverts, que ha de ser de 0.02. Ahora vamos a volver a la tomografía axial computarizada y vamos a tener, como les decía, la TAC médica, la que hemos explicado hasta el momento. Esta tomografía justamente que está relacionada con el ácido helicoidal, que nos ha de generar 2 milisieverts. Aquí ya sí vemos que existe una gran diferencia. Y si pasamos finalmente a lo último que tenemos en tecnología, que es la tomografía axial computarizada de Ascom-Nicol con IBIM, ha de fluctuar, dependiendo de la marca del equipo, entre 0.03 a 0.57 milisieverts. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de cuánto. Si hablamos de milisieverts, podemos comparar, como podemos observar aquí, en promedio es semejante a tomar 4 radiografías de aleta de mordida de Pipe-Wing. Entonces, gracias al avance de la tecnología, podemos ver una de las más grandes bondades y ventajas, justamente, que es la disminución del tiempo de exposición y, por ende, la cantidad de radiación que puede absorber el organismo de nuestros pacientes. Tenemos aquí el ejemplo de algunos equipos, y muy tridimensional los datos se realiza en un solo barrido del escáner. Ya no vienen a ser múltiples cortes, uno tras uno, que se van realizando como era la TAC médica, y como vamos a poder ver a continuación, de un solo barrido, en 360 grados se realizan 64 de manera simultánea. Entonces se va a tener que es un sensor bidimensional y la fuente continúa siendo de radiación X, rotan hasta de 180 hasta 160 grados alrededor de la cabeza del paciente. Si ustedes pueden observar estas imágenes,
notamos justamente una gran diferencia. El escáner, el tipo de escáner del tomógrafo es diferente. El paciente en este sentido puede estar sentado o puede estar de pie, ya no va a estar en decúbito dorsal. Y esto es de gran beneficio en el área odontológica, porque tanto los tejidos duros como los tejidos blandos han de estar en una posición natural. Y bueno, observamos entonces aquí que el haz de rayos X que habíamos dicho que es cónico va a tener ese volumen de datos, va a representar, va a tener una forma cilíndrica o esférica, como podemos observar en estas tres imágenes. Color verde, azul, rojo. Ese cilindro, ¿no es cierto? O esa esfera, entonces, es lo que se denomina escáner, de acuerdo a la marca del equipo. Entonces, hay que tomar en cuenta en este momento que cuanto más pequeño sea ese campo de visualización, más nítida será la imagen, mejor resolución. Una de las grandes ventajas de uno de los equipos es justamente el iCAD, que nos produce menor radiación X porque puede trabajar solamente con una zona, como podemos ver en la imagen en el cilindro de color verde. O sea, puede trabajar con los tres tamaños, puede ser más grande, pero cuando se requiere un tamaño pequeño, la fidelidad es muchísimo mejor y por ende también menor va a ser la radiación que recibe nuestro paciente. Al hablar entonces de volumen, al hablar de un cilindro, vamos a hablar de voxels o voxeles y vamos a dejar de hablar de los píxeles o píxeles que se hablaban anteriormente en otros tipos de tomografía computarizada. Ahora bien, podemos ver aquí justamente y podemos empezar a comparar las imágenes de cómo es la forma de ese haz de rayos X del que hemos estado hablando. El helicoidal por un lado, el cónico por otro lado. El que es en forma de abanico por un lado, ¿no es cierto? Que es de forma de cono por en otro lado. Entonces, si nosotros observamos las imágenes, vamos a tener que en la tomografía, en el TAC médico, justamente, el haz presenta una forma de abanico, como podemos observar en esta imagen superior del lado izquierdo. Mientras que en el CBCT vamos a tener el haz en forma de cono, como observamos aquí. Y vamos a ver que en la TAC médica, como observamos en esta otra imagen del lado izquierdo inferior, se van a ir realizando los cortes uno por uno, más o menos aproximadamente, dependiendo de la marca del equipo, con 2 milímetros de espesor. Mientras que con el CBST vamos a tener 64 cortes que se realizan de forma simultánea, tomando en cuenta 360 grados. ¿No? Entonces, esto nos va a llevar a una gran reducción del tiempo de exposición a los rayos X, por ende, menor exposición de nuestro paciente a la radiación. Pero continuamos con esto para que quede claro justamente. En el lado izquierdo, tenemos la tomografía axial computarizada con haz en abanico, dando los cortes uno por uno. Nos produce, se necesita mayor tiempo. Y contrapartida en el lado derecho tenemos el CBCT, el haz cónico justamente en 300 grados. Fíjense la diferencia, donde están las flechas amarillas, cómo se van a ir formando y cómo se van a realizar esos cortes en el tomógrafo. Y una imagen más para que nos quede más claro todavía, en la imagen de la izquierda vemos cómo se va formando ese corte uno por uno, uno por uno y uno por uno. Y como vemos se va formando un volumen justamente, por eso es que también se denomina la tomografía volumétrica en el lado derecho que corresponde a ese TCB. Muy bien, entonces como les había indicado en un principio, en la TAC médica, desde el momento en que el paciente respira, se van produciendo, más aún se ha de producir si tenemos objetos metálicos en la región en la cual se ha de realizar la toma radiográfica, en este caso.
Como podemos observar en la imagen superior, como estamos viendo aquí, tenemos una corona metálica y se produce una interferencia, lo que se denomina ruido radiográfico. Y obviamente esto se produce cuando los haces rayos X interactúan con un objeto de alta densidad, con algún metal que se encuentra en el paso del camino. Entonces, esto nos puede llevar justamente a perder la resolución o la visualización de alguna imagen que nosotros necesitamos evaluar. Sin embargo, al utilizar el TAC dental, justamente este ruido se ve reducido, como podemos observar en esta imagen de la derecha, ¿no? Esa es una otra ventaja de la tomografía por montes y de los planos que se van a realizar. Vamos a tener el axial, que sabemos que es el paralelo al plano horizontal, el sagital, que más bien es paralelo al plano sagital mediano, y el coronal, que va a ser paralelo a la sutura coronal parietal. Vamos a tener entonces en la parte superior, como podemos observar en una tomografía de cabeza. En la imagen inferior izquierda podemos visualizar el frontal o coronal. Y en la imagen inferior derecha tenemos el corte sagital. Con lo que es los equipos o los escáneres médicos. Tenemos algunas marcas que me imagino que son, algunos se deben utilizar más en unos países que en otros. Se tiene el escanador 3D, el CD Mercuras, el Nemoscan, el 3D Automoto, el Dentescan Plus, por ejemplo, ¿no? El Kodak 9500, escáner dental, Newton 3G, el Promax y el iCat, ¿no? Particularmente en nuestro medio, en la actualidad se está utilizando más el Nemoscan y el iCat. Tenemos imágenes de estos equipos justamente, donde vemos la principal diferencia y el paciente ha de estar sentado, ¿no? Ya habíamos indicado cuál es la gran ventaja en relación a ello. Tenemos equipos muy modernos, como podemos observar aquí, ¿no? De Kodak, de Sorbex, de Cabo, por ejemplo, ¿no? Son realmente equipos de punta con los cuales se puede contar para obtener unas imágenes con altísima fidelidad.
Tenemos otros ejemplos aquí, como el Liu, Sirona, Kodak nuevamente, otro modelo de Kodak, viéndose. El presidente de este congreso justamente fue el doctor Francisco Erazo, a quien le realizaron varias entrevistas online a través de internet y en las revistas publicadas también en España. Y el doctor Erazo nos decía justamente que el principal objetivo que se mucho entre los diferentes profesionales que están relacionados con la tecnología de la imagen dental tridimensional, vale decir, radiólogos, cirujanos orales y maxilofaciales, ortodoncistas, periodoncistas e implantólogos, así como usuarios en general de las imágenes tridimensionales. Vemos entonces que el hecho de que en una única exploración y con una dosis de radiación muy reducida, como hemos podido observar, se pueden obtener imágenes tridimensionales de la estructura anatómica de los pacientes y se constituye en un salto de calidad que es impensable justamente. Estamos hablando hace 4 años que se da este primer congreso. Este congreso se llevó a cabo en el idioma español y tenemos que el mes siguiente en Barcelona se da el primer simposio sobre justamente el CBCT, ¿no es cierto? La tomografía computarizada de Ascónico. Este simposio se dio en inglés sin traducción y se dio, como ustedes pueden observar las imágenes, en el Hotel C de Barcelona en julio del año 2010. El organizador era el doctor Vicente Hernández Soler, quien indicaba, ¿no? A través de las entrevistas que hicieron, y decía, la llegada del CBCT con mayor dosis de radiación respecto de la radiografía dental convencional, pero con menor dosis en relación a la tomografía computarizada médica, nos plantea de nuevo el problema de la necesidad de protocolización de procesos dentales y guías clínicas. La imagen CBCT es como el descubrimiento de una nueva galaxia y supone una revolución sin precedentes en la imagen oral y maxilofacial. El uso de esta tecnología desde la odontología con diferentes equipos, desarrollo de nueva precisión en el tratamiento de nuestros pacientes. Vemos entonces que el desarrollo reciente de la radiología tridimensional a baja dosis de radiación supone un cambio de paradigma en el campo de la radiología maxilofacial. Realmente, colegas, es un cambio de paradigma. Como vemos el avance, como en todas las áreas, en todas las especialidades de la odontología, se va viendo el avance día tras día, año tras año, nuevos materiales, nuevos equipamientos, nuevas técnicas. En el área radiológica tenemos lo propio. Pasamos entonces a poder ver la aplicación de toda esta aparatología propiamente en nuestro campo, en lo que es la odontología. Vamos a tener algunos casos clínicos, principalmente de colegas nuestros españoles. El CBCT, entonces, aplicado en odontología, vamos va a poder ser útil en la odontología restauradora, en el diagnóstico incluso en el área de la terapia dental. Pero evidentemente, como vamos a ver, como ustedes conocen, en general en todas las otras áreas sí. Tenemos en periodoncia, en endodoncia, en articulación temporomandibular, en cirugía, en ortodoncia y lógicamente en la implantología. Vemos entonces su aplicación específica en el área de periodoncia. Vamos a poder realizar la valoración de profundidad.
tenemos es al utilizar la radiografía convencional, podríamos observar dos dimensiones, la superinferior y la anterior-posterior, pero no podríamos visualizar con una sola radiografía la profundidad, que viene a ser la tercera dimensión, el sentido de la dirección que va en el vestíbulo lumbar o vestíbulo palatino, ¿no? Entonces, esa es la tercera dimensión que nos da justamente la tomografía axial computarizada. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, vamos a tener una reconstrucción en el monitor justamente de una severa enfermedad periodontal. Podemos observar el nivel óseo y no solamente la cantidad perdida, sino la calidad de hueso que nos queda en relación a una pieza dentaria. En el área de neurociencia es grande el aporte, es una de las áreas que ha sido más beneficiada justamente gracias al avance de esta tecnología. Nos permite observar conductos accesorios, el delta apical, la reducción y la eliminación de superposición de estructuras que comúnmente tenemos, por ejemplo, en el sector posterior superior, la superposición de la prótesis idiomática en los ápices de las raíces de los molares superiores. Existen técnicas específicas o modificación de técnicas para evitar estos problemas, pero obviamente con la tomografía computarizada eliminamos todo ello. Tenemos la visualización de la anatomía principal, la detección de lesiones periapicales, reabsorciones internas y externas, perforaciones laterales y podemos observar incluso el inicio de las lesiones periapicales cuando radiográficamente en la radiografía convencional muy difícilmente detectamos muy apenas directamente el engrosamiento o el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. En la tomografía nos puede mostrar con muchísima mayor precisión. O como observamos aquí, justamente el proceso periapical que se podemos ver alrededor del ápice de esta raíz del molar superior. Vemos la aplicación del CBCT en el área de la ortodoncia, que es, sabemos obviamente en el análisis principalmente cefalométrico tridimensional, con mediciones lineales muchísimo más precisas. Tenemos también en el área de cirugía, nos favorece cuando tenemos piezas retenidas, traumatismos intraorulares, en la extracción de terceros molares cuyas raíces están muy próximas al conducto dental inferior, por ejemplo. O como observamos en esta imagen donde vemos la flecha roja, una fractura radicular longitudinal. No es fácil detectar en una radiografía convencional una fractura longitudinal porque se pueden superponer las imágenes como un conducto accesorio que se va a observar radiolúcido, como el conducto mismo, doble imagen del espacio del ligamento periodontal, o sea, la pieza presenta tratamiento de conductos internos, la imagen externa radiopática se superpone a la línea de fractura radiolúcida. Sin embargo, con la tomografía podemos determinar claramente a qué altura, en qué nivel se encuentra. Cuando hablamos de radiología convencional, doctores, recordamos también que estamos hablando de términos de radiolucidez o radioopacidad. Cuando hablamos de tomografía, los términos ya son diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, continuando con lo que corresponde a lo que es el área de cirugía, podemos observar en la imagen de la izquierda una fractura radicular horizontal. En la imagen de la derecha podemos observar caninos incluidos. En un corte, aquí en la derecha podemos observar, en la imagen de la derecha justamente, un corte transversal, donde tenemos aquí ambos caminos retenidos en un corte sagital, un corte frontal o coronal, lo mismo, operación temporomandibular, en el diagnóstico de patologías, en la valoración más precisa, eficiente, rápida y principalmente no invasiva justamente. Podemos ver, tenemos aquí una imagen que podemos observar un corte sagital, que es lo máximo que podemos llegar a observar en una radiografía de ATM convencional, pero podemos ver también aquí un corte axial y principalmente un corte coronal.
Les decía, los términos que se utilizan vienen a ser radiodenso, ¿no? Radiodensidad, estamos hablando no tanto de radiolucidez o radioopacidad, sino es radiodenso directamente. Continuamos y finalmente con el área de implantología, que también es de gran utilidad, de mucho beneficio. Nos permite seleccionar el tamaño y el modelo del implante, la localización, su angulación, el diámetro, ¿no? Y la longitud incluso del implante colocado. Permite visualizar la anchura del hueso alveolar, la presencia de lesiones, los nervios y vasos, las estructuras adyacentes que vamos a tener en ese sentido, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes que vamos a ver a continuación un poco más ampliadas también. Aquí vamos a tener entonces básicamente una reconstrucción, como vemos aquí en la parte superior izquierda, donde las estructuras nobles justamente pueden ser coloreadas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos observar. Y vamos a poder ver los diferentes cortes como tenemos en estas imágenes de aquí arriba, y podemos observar el puntito, el redondito pequeño de color rosado que corresponde al conducto dental inferior. Aquí podemos observar la proximidad de las raíces justamente de este molar inferior y su proximidad con el conducto dentario inferior. Y a todo esto también tenemos el gran avance de la tecnología informática, justamente con los programas, con los paquetes, con el software. Y de esta manera tenemos la planificación de implantes asistida por ordenador. Y vamos a ver que a partir del año 1996, que por vez primera se combinan estas imágenes de la tomografía computarizada junto con un programa informático para realizar el estudio de ambos maxilares superior e inferior en la rehabilitación protésica implante soportada. Entonces, es en este sentido que estos métodos de visualización tridimensionales nos van a poder permitir una planificación asistida por ordenador, donde la densidad ósea principalmente puede ser calculada a través de píxeles o voxeles, como habíamos indicado anteriormente. Se va a dar, pero el formateo digital de las imágenes de la tomografía axial computarizada por un lado, y por otro lado se tiene el software, el procesador propiamente de datos, para poder visualizar los distintos cortes digitales axiales y coronales. Nos permite realizar en este sentido rellenos virtuales, como por ejemplo el seno maxilar, y nos indica la cantidad necesaria del injerto, cantidades exactas, ¿no? Se hacen reconstrucciones virtuales a través de la computadora. Nos permite localizar y colorear las estructuras anatómicas, como decíamos, ¿no? Justamente en las cuales debemos tener mucho cuidado en el área de la implantología. Esa planificación entonces asistida por ordenador, vamos a tener por un lado cortes panorámicos con inclinación mesodistal y por otro lado cortes sagitales con una angulación vestibular. Nos permite observar el paralelismo de los implantes, el trayecto de los mismos dentro del hueso, su relación con los accidentes óseos. Nos permite también determinar la orientación y la situación de estos implantes, pudiendo así valorar también el perfil de emergencia de las prótesis y el tipo de altura de los pilares. Por lo tanto, queridos colegas, los programas informáticos que se desarrollan hoy en día nos permiten realizar simulaciones realistas del plan de tratamiento, la planificación de implantes de prótesis provisionales de manera inmediata, permite realizar una cirugía guiada, nos aporta mayor seguridad, exactitud y lugar de colocación del implante justamente. Vamos a ver que tenemos los programas también que están relacionados. El equipo Nanoscan va a tener su programa Nanoscan Aero o Nanoscan 1, el iCAD va a tener su programa o su software denominado Dental Slice. Y así sucesivamente, en función de los equipos. Vamos a apresurar un poquitito más la conferencia, puesto que ya estamos cerca del término de la hora. Tenemos aquí entonces, estas imágenes son las que se nos van a proyectar. Si ustedes observan, colegas, en esta parte superior,
vamos a tener primeramente una visualización panorámica general. Determinamos nosotros el área que vamos a poder realizar aproximamiento, una aproximación justamente, ¿no? Y vamos a tener los tres planos que vamos a poder realizar, los tres cortes, un axial, un sagital y un coronal o frontal de la región específica que nosotros estamos evaluando o valorando. Este es el programa de Talentflies, justamente donde a través de estas reglitas vamos a poder realizar muchas bondades que podría ser incluso motivo de otra conferencia, el manejo del software. Y continuamos de esta manera y podemos observar, como ya les había indicado, los modelos tridimensionales en el operador. Vamos a presentar dos casos clínicos ya para finalizar. Tenemos el primero que es la primera guía quirúrgica por prototipado o estereolitografía que se ha dado en el año 2001. Tenemos un paciente de sexo masculino de 62 años de edad, sin antecedentes médicos en interés. Clínicamente se observa obviamente un problema estético, fractura de puente de porcelana, ausencia de la pieza 1-1, movilidad tipo 3 de los pilares. Radiográficamente se observa una gran pérdida ósea justamente generalizada y además acentuada. En la tomografía se realiza la planificación asistida por ordenador, realizando múltiples cortes simultáneos, la reproducción en 3D del maxilar y se planifica, eso es lo que les decía, el modelo tridimensional en el computador mismo y se ve la necesidad de 3 implantes, pero nos dan la guía, la inclinación, la longitud y el diámetro de implantes a utilizar. A través de eso se realiza la guía quirúrgica, se confecciona justamente esta guía que nos va a permitir realizar el fresado en posición y profundidad planificadas de acuerdo al computador. El computador es el que nos guía. Estamos hablando de esta guía o esta fórmula que es estereolitográfica. Viene a ser lo que se denomina prototipaje, la obtención de estructuras reales tridimensionales que se denominan prototipos o modelos en base a lo que se ha trabajado en el computador. Entonces, esta guía, esta fórmula que habíamos indicado, que estamos indicando aquí, que es la guía por donde se va a realizar el trazado exacto en la posición exacta que habíamos planificado en la computadora. Podemos observar, tenemos aquí las coronas provisionales, tenemos la observación ya en la parte clínica, observación de los pilares justamente, la colocación de la guía quirúrgica dentro soportada, preparada para realizar el trazado a través de esta guía, como podemos observar, y la inserción de los implantes. Tenemos entonces esa rehabilitación protésica provisional de manera inicial y la definitiva 6 meses después. Para concluir, entonces, colegas, vamos a mostrar este caso clínico de implantología oral con cirugía guiada asistida por ordenador, un caso clínico que se dio en la Universidad de Sevilla, en España. Se tiene primeramente la imagen, la panorámica inicial, donde que nos presenta una visualización general y global, podemos valorar. Colocamos, nuevamente realizamos la tomografía computarizada como observamos en la imagen inferior y podemos tener la reconstrucción de un modelo tridimensional con la aplicación o la guía justamente para la colocación de los implantes. Se tiene la férula quirúrgica también estereolitográfica o prototipado que se coloca, la estereolitografía, como les decía, el mecanismo que se utiliza viene a ser una resina líquida que se fotopolimeriza, se solidifica a través del uso de un láser ultravioleta. ¿No? Ese es el procedimiento, el mecanismo en realidad, y vamos a tener una resina que es transparente, una férula directamente como vemos en la imagen superior derecha, y se colocan unos pins para poder sujetar a nivel óseo para que no exista movimiento en ello. Y procedemos en la imagen inferior, como vemos, una cirugía sin colgajo justamente, gracias a la utilización de esta planificación guiada por ordenador. Se va realizando el trazado del hueso maxilar, la inserción de los implantes en la imagen inferior que podemos observar. Tenemos la inserción de los mismos de manera mecánica manual,
tenemos en la parte inferior, como observamos, implantes insertados por transportadores propiamente dichos de implantes, ¿no? Y una vez realizado todo esto, ¿qué es lo que vamos a tener? La remoción de la férula prototipada justamente y los transportadores, y tenemos los implantes, como podemos observar aquí, inmediatamente después de la cirugía, sin colgar. Es en este sentido, entonces, muchísimas gracias, colegas, gracias por su atención, muchas gracias por haberme permitido la oportunidad de estar con ustedes a través también del avance de la tecnología y de esta videoconferencia. Vamos a proceder a las preguntas que tengan ustedes. Si el tiempo no nos permite o se nos corta, tienen aquí mi correo electrónico al cual se pueden dirigir para cualquier consulta o ampliación del tema expuesto la noche de hoy.